Bueno, hermanos, bienvenidos en esta tarde. Hoy domingo 12 de abril. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a ir esperando que la gente se empiece a conectar. De verdad que Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Queremos darle la honra y la gloria al Señor en esta tarde. Hermanos, si usted está viendo este culto virtual, queremos motivarlo para que usted se conecte y invite a otros amigos, a otras personas, para que usted empiece a bendecir, hermanos. Esta es la forma que está haciendo Dios para evangelizar. Esta es la forma que estamos usando nosotros y que Dios nos está dando la oportunidad para evangelizar. Así que invite, mándele el link a otra persona, a otra que usted considere que necesita ver esta prédica en esta tarde. Voy a pedirle por favor que me bajen el volumen y vamos a ir a la palabra de Dios en esta tarde. Hermanos, hoy tome su tiempo ahí donde usted está, si está en el cuarto, si está en la sala, si está en la cocina. De verdad, coja este tiempo, dedíqueselo al Señor en esta tarde, porque hacemos muchas cosas. Principalmente le hablo a las mujeres, nos levantamos y es corre, hacer el oficio, hacer un montón de cosas y en esta cuarentena pues nos sobra qué hacer, ¿verdad? Limpiamos un montón de veces las manilletas de las puertas y dele a limpiar el piso, pero hermanos, escoja la mejor parte, esté en este tiempo conectado con el Señor, integra a sus hijos en este tiempo de culto y va a ver que usted va a recibir bendición y la honra y la gloria sea para el Señor. El Salmo 46, vamos a leer Salmos 46 del 1 al 7. Yo quiero que usted coja su Biblia, lo subraye, lo guarde en su corazón, lo atesore, porque es una palabra muy linda para todo esto que está aconteciendo. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, dice, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Escuchen, hermanos, es como que esta palabra, ¿verdad? Si usted la aplica, la puede aplicar para hoy, para lo que estamos viviendo, porque vea lo que dice. Dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, hoy más que nunca tenemos que estar claros en que nuestro refugio es el Señor, que de Él mana la vida. Dice la palabra de Dios que de nuestras vidas corren ríos de agua viva. Y esos ríos corren, ¿sabe? ¿Por la capacidad que usted y yo tenemos? No. ¿Por el conocimiento que usted y yo tenemos? No. ¿Saben por qué corren? Porque somos humildes y delante de Dios reconocemos que nosotros no podemos existir si no es por Él, que nosotros estamos aquí y es por Él, que nada malo nos va a acontecer, que ninguna plaga nos va a tocar, que ninguna enfermedad nos va a tocar, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Hoy más que nunca, hermano, hermana, levántese, amigo que usted nos escucha en esta tarde, levántese a creer en las promesas de Dios, créale a Dios en sus promesas. ¿Sabe? Esto tiene más de 2000 años, la palabra de Dios tiene más de 2000 años y hoy en día todavía está vigente. Han pasado leyes, han pasado reinos, han pasado generación de generación, pero lo que se mantiene vivo es esto. Así que nos toca a nosotros en esta turbulencia, en esta leve tribulación, levantarnos y empezar a declarar la palabra de Dios. Hermanos, es importante que usted empiece a declarar la palabra de Dios.
Es importante que usted empiece a declarar el ambiente, mueva los cimientos, mueva el ambiente que a usted lo rodea y declare que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Declare que el Señor abre camino donde no lo hay y empiece a declarar y a declarar la palabra. Hermanos, seamos sabios en estos tiempos. Empecemos a declarar lo que está escrito, porque ¿saben qué, hermanos? Yo puedo decir cosas muy bonitas. Yo puedo hablar aquí con una elocuencia increíble, pero eso no lo respalda a Dios. ¿Sabe qué es lo que respalda a Dios? Dios respalda su palabra, porque siempre la ha respaldado. Y eso es lo que queremos que usted aprenda a declarar la palabra de Dios, que usted aprenda a memorizarse versículos bíblicos, y en medio de las diferentes circunstancias que atravesamos como seres humanos, como hijos de Dios, usted pueda proclamar la palabra de Dios. Que usted pueda proclamar la palabra de Dios, porque eso es lo que lo va a sacar adelante. Yo quiero entonar unos cantos muy lindos que habla sobre el río. Hay un río de gloria, declárelo ahí. Vamos a declarar que desde su casa se levanta un río de gloria que fluye para bendecirlo a usted en esta tarde. Declare y prepare su corazón. Prepare su corazón, hermanos, para que Dios le hable. Dígale: Señor, háblame en esta tarde. Señor, estoy atribulado, estoy cansado, estoy agotado de estar metido aquí en la casa, en esta cuarentena. No sé qué hacer, pero dígale al Señor. Dele el chance, dele la oportunidad a Dios para que Dios hable a su corazón, para que Dios ministre a su corazón, para que Dios haga cosas extraordinarias y sobrenaturales en su vida. Padre, en esta tarde, Señor, te damos la honra, la gloria y el honor. Padre, ponemos delante tuyo, Señor, este culto. Y yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que están conectados, Señor, a los que se van a conectar. Padre, declaro, Señor, la sobrenaturalidad de Dios, Señor, sobre ellos. Declaro algo genuino, Señor, bajado del cielo, Señor, para ellos. Declaro tu grandeza, declaro tu unción, declaro poder de Dios. Señor, desde ahora empiezo a declarar, Señor, la administración del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú trasciendes, Señor. Tú trasciendes los lugares. Enviamos una palabra de bendición hasta las casas, allá donde están conectadas, hasta los lugares donde están conectados. María José, súbame el volumen, por favor. Hasta los lugares donde están conectados. Padre, enviamos, Señor, este río que fluye. Este río que fluye. Este río que fluye. Levante sus manos ahí. No se avergüence del Señor. No se avergüence del Señor. Esta es la forma que Dios ha predestinado en estos tiempos para poder conectarnos y para poder alabar al Señor. Y no diga: qué ridículo aquí en mi casa. No importa. Es algo entre usted y Dios. Es algo entre usted y Dios. Así que levante sus manos y declare que el río de Dios fluye a través de su vida. Oh sí, Espíritu Santo. Sí, Señor. Lo declaramos en esta tarde, Señor. Hay un río de gloria. Padre, declaramos un río de gloria, Señor, en esta tarde, Señor, sobre cada casa, sobre cada persona, Señor, que está con un corazón sincero, humilde delante de tu presencia, Señor. Sí, Señor, río de gloria. Sí, Señor. Sí, Señor, que sacia. Sí, Señor, sacia mi alma. Oh, sí, Espíritu Santo. Vamos, hermano, conéctese con la presencia de Dios. Declare que el reino de Dios ha llegado a su casa, ha llegado a su vida. No importa lo que usted esté atravesando, ¿sabe? Usted necesita ser lleno de la presencia de Dios. Usted necesita ser lleno de la presencia de Dios. Hay personas que están siendo conectadas en esta tarde, ¿sabe? Y se les está agotando, se les está agotando la unción, se les está agotando la presencia de Dios. ¿Sabe? Hoy es un día para que usted se llene de la presencia de Dios. Vaya a ese río y dígale: Señor, yo quiero beber de ese río. Yo quiero ese río que es inagotable, que fluye y fluye y fluye sobre nuestras vidas, Señor. Ese es el río, Señor, que hoy proclamamos, Señor,
sobre los hogares, sobre las personas, sobre los jóvenes, sobre los niños, Señor, de cada una de las casas que están conectadas, Padre. Declaramos que el río de Dios fluye, Señor. Oh sí, Señor. Declaramos, Señor. Sí, Señor. Vamos, hermano, abra su boca y empieza a glorificar a Dios. Si lo único que sabe decir es gracias, diga gracias. En medio de las circunstancias, diga gracias. En medio de la aflicción, diga gracias. En medio de la enfermedad, diga gracias. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Declare, dé gracias a Dios por todo esto que está aconteciendo. Dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias, 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 Señor, porque estamos guardados en el hueco de tu mano, porque el río no cesará de fluir, la bendición no cesará de fluir, Espíritu Santo, porque estamos conectados con el amado, estamos conectados con el Altísimo, y ese río fluye, fluye leche y miel, fluye, fluye, Espíritu Santo, río de gloria, río de gloria. Vamos, hermanos. Provoque presencia de Dios. Provoque presencia de Dios. Dice la palabra que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, Él envía bendición. Él envía bendición y vida eterna. Usted está conectado conmigo y tiene que haber bendición en su casa. Tiene que haber gloria. Tiene que haber unción de Dios en su casa. Oh, vaya gente. Oh, Padre, gloria, 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 gloria. Traemos tu presencia, Señor, hacia nuestros hogares, Señor. Alejamos todo lo que no es tuyo, Señor. Tiene que empezar a retroceder lo que no es tuyo. Discordia, disensiones, pleitos. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, contiendas, murmuración. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, debilidad espiritual, debilidad espiritual. Hoy la hacemos retroceder en el nombre poderoso de Jesús. Hoy la hacemos retroceder. Esa flaqueza espiritual, Padre, esa liviandad espiritual, hoy la hacemos retroceder en el nombre poderoso de Jesús. Hoy más que nunca tenemos que estar armados de la presencia de Dios. Hoy más que nunca tenemos que estar revestidos de la gloria de Dios. Hermanos, el Señor está a las puertas. El Señor ya viene. Hermanos, eso no es jugando. El Señor ya viene. ¿Sabe esto que son acontecimientos? Son acontecimientos que están escritos en la Biblia. La Biblia no miente. Y el Señor te está dando una segunda oportunidad. El Señor nos está dando una segunda oportunidad. El Señor te está diciendo, deja de poner un pie en el mundo y otro en mi iglesia. Deja de poner un pie en el mundo y otro en el reino. Porque con Dios no se juega, hermano. Con Dios no se juega. Tenemos que ser leales a Dios. La gloria tiene que estar mostrada en nosotros en todo tiempo. Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios. Padre, hoy nos apartamos para ti, Señor. Hay un río de gloria, hay un río de gloria, hay un río de gloria, Señor. Yo declaro el río de gloria, Señor, sobre nuestras casas. Yo declaro el río de gloria sobre nuestros hijos. Yo declaro el río de gloria sobre nuestro esposo, sobre nuestra esposa. Declare el río de gloria sobre sus hijos. Declare salvación, declare salvación. Hoy más que nunca estamos viviendo tiempos difíciles y declare salvación, salvación sobre su casa, sobre sus hijos. Clame, gima por sus hijos, gima por aquellos que no están siendo salvos y no están siendo alcanzados. Declare salvación de Dios, declare salvación de Dios, declare que el río de Dios fluye a través del Espíritu Santo y que de una forma sobrenatural el Señor toca a sus hijos, toca a su esposo, toca a su papá, toca a su mamá, toca a sus hermanos. Declárelo, hermano. Vienen tiempos de cosecha, tiempos de cosecha, tiempos de cosecha, tiempos de cosecha. Vienen tiempos donde Dios va a rescatar a aquellos que tendremos que irnos con Él. Viene el arrebatamiento de Dios, hermanos. Viene el arrebatamiento de Dios. Oh Espíritu Santo, oh presencia de Dios, oh presencia de Dios, oh presencia de Dios. Hermanos, yo no estoy aquí asustando a nadie.
Dios sabe que no estoy asustando a nadie, pero como pastores tenemos, hermanos, que informar, que dar el mensaje de Dios. Hermanos, estamos pronto a ser arrebatados, pero viene un tiempo, hermanos, viene un tiempo de salvación, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo donde Dios va a empezar a recoger lo que es suyo, Viene un tiempo, hermanos, donde Dios va a empezar. Así que empiece a clamar por su familia, empiece a clamar por los suyos, por aquellos que aman. Declare el tiempo de Dios, declare el propósito de Dios cumplido sobre sus vidas. Oh Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, porque tú eres bueno, Gracias Espíritu Santo, gracias Señor, gracias Espíritu Santo. Yo bendigo, Señor, tu vida. Oh, presencia de Dios. Gracias Señor, gracias Espíritu Santo, gracias presencia de Dios, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. De verdad que Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Siga clamándole a Dios por su familia. Siga clamándole a Dios por su generación. No se canse, mamá. No se canse, esposo. No se canse, esposa, de clamar. Vamos a declarar que el Señor derrama su gloria. Declare que el Señor derrama su gloria. Dígale: Señor, mueve ese estanque y derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Oh, sí, Señor. Así es. Vamos, hermano, vamos, hermana. Provoque algo en su corazón. Úneme a tu río. Sí, Señor. Dame vida. Oh, sí, Señor. Dame vida, Señor. No sé qué palabras decir que provoque que me quieras. Sí, Señor. Gracias. Más de lo que me ama. Dígale al Señor en esta tarde. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Sí, Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Sí, Señor. Lo declaramos en esta tarde. Vence, Señor, las tinieblas con tu luz. Sí, Señor. Oh, Espíritu Santo. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Lo declaramos, Señor. Sí, Señor. Oh, sí, Espíritu Santo. Sí, Señor. Oh, Señor. Oh, sí, Señor. Declárelo. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu Señor, derrama tu gloria, Señor, hasta cada casa, Señor. Derrama tu gloria a cada persona que está conectada, Señor, o que va a ver esto en algún momento. Derrama tu gloria, Señor, hasta los hospitales, Señor. Enviamos una palabra de bendición, Señor, a los hospitales, Señor, a esas camas, a esas personas que tienen COVID, Padre, aún a esas personas que están hoy internadas. Padre, enviamos una palabra de bendición sobre Ronald, Padre, allá en el Hospital México. Declaramos salud de Dios sobre Ronald. Declaramos la vida de Dios sobre Ronald. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, enviamos una palabra de bendición sobre Lucema. Lucema, hasta allá enviamos una palabra de sanidad. Donde tú estás, declaramos que no hay enfermedad que no sea vencida por la presencia de Dios. Declaramos fuego de Dios
enfermedad. Declaramos sanidad de Dios. Declaramos que la gloria de Dios se derrama sobre tu vida y toda enfermedad queda anulada, porque había un acta de los decretos, pero cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, esa acta de los decretos quedó anulada, toda enfermedad quedó anulada. Así que declaramos sanidad de Dios sobre tu cuerpo, recibe. Yanina, hasta donde tú estás allá en los Estados Unidos, enviamos sanidad sobre ti, sobre toda tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Enviamos una palabra de sanidad sobre el nieto de Judith también, hasta El Salvador. Enviamos una palabra de sanidad sobre esas familias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos la sanidad de Dios corriendo sobre nuestros cuerpos, Señor. Oh Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a Yesenia. Yesenia, toca tu mano sobre la cabeza. Pon tu mano sobre la cabeza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo la vida de Yesenia. Bendigo esa cabeza y declaro sanidad de Dios sobre esa cabeza. Padre, ahora mismo trae sanidad de Dios, Señor, sobre esa migraña, sobre esos dolores de cabeza. Ahora, Padre, trae sanidad de Dios, trae sanidad de Dios, trae sanidad de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos, lo declaramos. Levante sus manos en esta tarde y declare: Señor, yo me apropio de la sanidad de Dios. Yo me apropio de la sanidad de Dios. Yo me apropio de la sanidad de Dios. Ponga las manos, ponga su mano, ¿sabes? De su mano corre ríos de agua viva, de su mano corre sanidad. Ponga la mano sobre la parte afectada y declare: Señor Jesús, yo en esta tarde oro por mi parte afectada. Yo no sé cuál es su parte afectada, el Señor sí la sabe. Y declare: Señor, yo declaro en esta tarde lo que está escrito en tu palabra, que por las llagas de Jesús yo he sido curado, yo he sido sano. Hoy me apropio de esa palabra que está escrita en tu palabra, y no importa lo que yo pueda sentir, hoy me apropio de eso y declaro que la fe de Dios está sobre mí para caminar en sanidad, y veré a Dios trabajando a mi favor en mi salud física, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, bienvenidos, un gusto saludarles en esta tarde. De verdad que estamos emocionados, estamos felices. Sabemos que las personas que se conectan, hermanos, no nos interesa cuántos se conectan, porque sabe que si usted está conectado es porque Dios así lo dispuso en su corazón, y sabemos que es una palabra de Dios para usted. No quiero pasar al pastor sin antes felicitar a la abuela. Hoy la abuela está cumpliendo años, 85 años, la abuela Carmen. De parte del Centro de Oración Chequiná, abuela, te deseamos lo mejor, te bendecimos. Una mujer esforzada, una mujer valiente, que Dios la ha puesto como baluarte en esa casa. Y muchas cosas no han sucedido en esa casa porque hay una mujer guerrera luchando espiritualmente por sus miembros, por los miembros de su familia. Así que de parte de todo el equipo, de parte de todos los miembros de Centro de Oración Chequiná en Grecia, queremos desearle, abuela, que cumpla muchos años más, que Dios nos la preste muchos años más, porque la necesitamos en la iglesia. De verdad que la amamos con todo nuestro corazón, y que no sé si Olga, si la abuela está viendo o Liz está viendo, pero queremos que esto sea traspasado para ella, porque de verdad que abuela es muy importante para nosotros. Los ancianos son importantes para nosotros. La vejez, las canas son importantes para nosotros. De verdad que es importantísimo contar con la presencia de la abuela, y también con usted, hermano, con usted, hermana. De verdad que hoy más que nunca tenemos que unirnos, hoy más que nunca tenemos que estar conectados, porque nos necesitamos apoyar y enviar esas palabras de bendición. Pastor. Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Qué bueno estar una vez más conectados, una vez más en la presencia del Señor.
en el nombre poderoso del Señor. Y creo que esto es un gran privilegio para nosotros como hijos de Dios, el poder conectarnos, el poder estar unidos, el poder tener un mismo sentir, el poder tener un mismo propósito. Y yo creo que usted que está allí en su casa, en el lugar donde usted se encuentre, no sé si habrán personas que están en diferentes lugares, Sí, personas que nos están viendo incluso hasta fuera del país, que probablemente que sí, hay personas que se han conectado con nosotros y que están siguiendo Está Rodrigo García viéndonos. transmisiones. Rodrigo García. Rodrigo García, está en ¿qué parte es? Ay, no sé, por New Jersey, por ahí. Bueno, está en Estados Unidos, él está conectado, él nos está viendo. Un saludo para usted, don Rodrigo. Que el Señor te bendiga muchísimo. Yanina. Y Yanina, que nos ha estado sintonizando también. Y también hay personas que nos han llamado que ni siquiera pues conocemos, no sabemos quiénes son, pero también se han conectado con nosotros. Y a ustedes que están en sus casitas, habrán personas que también probablemente hasta estén en algún hospital, estén en diferentes situaciones o en diferentes circunstancias, pero que nos están sintonizando. Lo importante de todo esto, amados hermanos, es que estemos en un mismo sentir, que estemos unidos, la iglesia crece a través de la unidad, la iglesia crece a través de lo que la gente vea a través de nosotros sus hijos. Y cuando nosotros caminamos en unidad, dice la palabra del Señor que Él va añadiendo los que vayan a ser salvos. Vamos a declarar la bendición de Dios sobre este lugar, sobre esta palabra. Amado hermano, sensibilice, una vez más te digo, sensibilice su corazón, sensibilice su vida, sensibilice su espíritu para recibir la palabra que hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bueno, estamos en Semana Santa, ya terminando la Semana Santa, domingo de resurrección, y por lo general pues hacemos algún comentario, o damos alguna palabra relacionado con este recordatorio de la resurrección de Cristo. Yo quiero hablarles a ustedes en esta mañana acerca de precisamente, y valga la redundancia, precisamente acerca de la resurrección. La resurrección, ese es el tema que tengo para ustedes, los beneficios de la resurrección, cómo esto marcó la vida, y hay un antes y hay un después, de cuando Jesús murió y cuando Jesús resucitó, y hoy nosotros estamos aquí contando toda una historia por lo que Jesús hizo, por lo que Jesús llegó a hacer en la cruz del Calvario. Yo quiero que vayamos a Mateo en el capítulo 27, verso 51. Yo que quiero hacerles primeramente a forma de introducción una mención acerca de algunos acontecimientos que sucedieron cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, cuando Jesús murió por el mundo entero, por cada uno de nosotros, cuando Él derramó su sangre. Dice la palabra del Señor en Mateo, en el capítulo 27, en el verso 51 en adelante. Dice la palabra, dice, y en el, bueno, vamos a leer del 50 en adelante. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Ya Jesús estaba en la cruz del Calvario. En ese momento Jesús entregó su Santo Espíritu. O sea, en ese momento Él murió. Pero mira lo que sucedió. Dice en el 51, dice, y he aquí el velo del templo, dice, se rasgó
en dos, de arriba hacia abajo. Las tinieblas, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. En el verso 53 dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos de los que estaban allí. Mira qué acontecimientos sucedieron cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Una de las primeras cosas que menciona acá, bueno, aquí no lo tenemos, pero sí lo mencionan algunos otros apóstoles. Dice la palabra del Señor que hubo una gran oscuridad sobre la tierra. O sea, vino tinieblas sobre la tierra. Vean la magnitud de las cosas que sucedieron cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, cuando Jesús entregó su espíritu, cuando Jesús murió en ese lugar, cuando Jesús derramó su sangre, sucedieron cosas impresionantes, pero impresionantes que nosotros ni siquiera las podemos medir a pesar de lo que estemos viviendo. La tierra se cubrió de tinieblas, la tierra se cubrió de oscuridad, pero también dice en el verso 51, dice, y aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo. Un acontecimiento impresionante, ¿ah? Ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo. En el lugar santísimo, como ustedes lo saben y lo recordarán, en el lugar santísimo solo podía entrar a ese lugar el sumo sacerdote una vez al año, y lo hacía para ofrecer sacrificios por sí mismo y también por los pecados del pueblo. Este hombre tenía que entrar con unas campanitas atadas al pie y amarrado de un mecate porque podía entrar indignamente a ese lugar y podía morir allí. Entonces, de esa forma, mientras él se estaba moviendo, esa campanita sonaba y sonaba, y eso le decía a los que estaban allá afuera que todavía estaba vivo. O sea, que todavía respiraba, que todavía estaba de pie. Si esa campanita dejaba de sonar, entonces jalaban la cuerda para sacarlo de allí, porque a ese lugar nadie, absolutamente nadie podía entrar. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, cuando él entregó su espíritu, cuando él derramó su sangre por cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor que ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. Amén. ¿Por qué? Porque allí entró un sumo sacerdote eterno y para siempre. Amén. Para ofrecer sacrificios por nuestros pecados, porque ya ese lugar se abría para todos nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Abrió ese lugar para que usted y yo podamos hoy entrar a la misma presencia de Dios, para que podamos estar en el trono de la gracia, cosa que antes no podíamos hacerlo. Hoy podemos entrar en el trono de la gracia por el sacrificio perfecto y extraordinario que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Hoy usted y yo tenemos acceso directo a la presencia de Dios, a la gloria del Señor, a la gracia del Señor. Hermanos, qué beneficios nos ha dado Dios a través de la muerte de Jesucristo para cada uno de nosotros. Usted puede entrar al lugar santísimo, usted puede entrar al trono de la gracia, usted puede entrar a la presencia de Dios, usted puede entrar a la gloria de Dios. Usted no necesita intermediarios, usted puede ir a la presencia de Dios como lo estamos ahora en este momento, conectados unos a otros, pero conectados especialmente con el Espíritu de gloria que está en medio de nosotros. Amén, amén. Y dice también la palabra del Señor, y sigue diciendo en la parte B del versículo 51, dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Ve? Qué impresionante. La tierra tembló y se partieron las rocas. O sea, se removieron esas rocas. Se removieron esas rocas. Dice, y se abrieron los sepulcros.
Se abrieron los sepulcros, los cementerios, las personas donde estaban enterradas. Dice que se abrieron muchos de ellos y que algunos de los santos que estaban en ese lugar, dice que resucitaron. Santos, hombres de Dios resucitaron, volvieron a vivir. Es algo impresionante lo que sucedió. Sí, amén. Esta es la gloria que Dios tiene para nuestras vidas. Esa resurrección extraordinaria que está para los santos, para los hijos de Dios, que está prometida para cada uno de nosotros. Amén. Porque si hay algo que Dios prometió, es que nosotros vamos a ser también resucitados. Usted va a ser resucitado, Amén. usted va a ser levantado, usted va a ser vivificado. La muerte no te va a poder detener, la muerte no va a poder detenerte ahí en ese lugar. El sepulcro no te va a poder detener. Usted va a resucitar. Amén. Nosotros vamos a resucitar, nos vamos a levantar con el Señor para estar con Él por toda una eternidad. Amén, así es. Y dice que fueron y se les aparecieron a muchos de los que estaban por allá. Esto sucedió, amados hermanos, en el momento que Jesús entregó su espíritu, en el momento que Jesús murió por cada uno de nosotros. Pero también, amados hermanos, en medio de todo esto sucedió una gran conmoción para los apóstoles, para los seguidores. ¿Se imaginan ustedes? Los apóstoles no pudieron entender el propósito de Dios. A pesar de que Jesús se los había explicado, a pesar de que Jesús había hablado con ellos, a pesar de que Jesús les había dicho las cosas que iban a suceder, ellos no pudieron entender, no pudieron darse cuenta de lo que estaba sucediendo en realidad. Cuando Jesús murió, cuando Jesús entregó su vida, cuando Jesús murió, hubo una gran confusión entre los hijos de Dios. Los apóstoles se confundieron, los apóstoles se paralizaron. Por eso es que la Biblia dice, hiere al pastor y las ovejas se dispersarán. Hiere al pastor y las ovejas se dispersarán. Esto fue lo que sucedió en ese momento. Esa confusión que había en ellos, esa confusión impresionante que llegó al corazón de ellos, porque no sabían ni qué hacer. Cuando Jesús murió y fue enterrado, dice la palabra del Señor en Lucas, en el capítulo 24. En el capítulo 24 hay un relato acerca de esto. Y dice la palabra del Señor, les voy a hacer un pequeño comentario allí de lo que sucedió. Dice la palabra del Señor que algunas mujeres, entre ellas María Magdalena, Juana, creo, la otra que se llamaba, y otra María, la madre de Jacob, creo, y otras mujeres dicen que cuando amanecía ellos fueron con especies a ungir a Jesús. Fueron a ungir a Jesús. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos llegaron a ese lugar, cuando ellos llegaron al sepulcro donde habían enterrado a Jesús, donde habían sepultado a Jesús, dice que lo primero que vieron fue la piedra removida. Y estas mujeres se impresionaron de lo que estaba aconteciendo. En el verso 4 dice, aconteció, del verso 24, dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, o sea, porque vieron esa tumba abierta, dice, he aquí, se aparecieron junto a ellas, dice, dos varones con vestiduras resplandecientes. Se les aparecieron a ellos. ¿Se imaginan ustedes la escena de lo que pasó en ese lugar? Esas mujeres que estaban allí confundidas, que no sabían ni qué había pasado con el cuerpo de Jesús, porque estaban ahí, el manto, estaba ahí, la ropa con la que lo habían sepultado, pero Jesús no estaba. La piedra había sido removida. Era una piedra grande, gigantesca, que no muy fácilmente alguien la podía remover. Y esto fue con lo que se toparon estas mujeres en ese momento. Se quedaron perplejas, dice perplejas, o sea, atónitas. Estas mujeres no sabían qué pensar, no sabían qué hacer, no sabían qué había sucedido con el cuerpo de Jesús, al cual ellas iban a ungir en ese momento. Pero dice en el verso 5, dice, y como tuvieron temor, dice, bajaron, después de que se le aparecieron estos varones, vestidos de ropas resplandecientes, eran ángeles, y dice la palabra del Señor, dice, como tuvieron temor, dice, bajaron el rostro a tierra, ni siquiera se atrevían a alzar su mirada, y les dijeron, ¿por qué buscáis
entre los muertos al que vive. Amén. Bendita sea la gloria del Amén, Señor. amén. ¿Por qué buscaron entre los muertos al que vive? ¿Por qué estamos buscando? ¿Por qué la gente busca a un Jesús sepultado, a un Jesús muerto? Porque muchos tienen a un Jesús guindando de una cadena, otros lo tienen en la billetera, otros lo tienen en algún lugar, en alguna pared. Pero el Jesús que nosotros conocemos, el Jesús que nosotros tenemos, el Jesús que usted tiene, el Jesús en el que usted ha creído, ese Jesús murió porque sí murió. Ese Jesús fue sepultado porque sí fue sepultado, pero ese Jesús resucitó y hoy está en la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Jesús está vivo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo, al que vive? Dice, no está aquí, le dijeron a él, no está aquí, sino que ha resucitado. Él no está aquí, ha resucitado. Entonces, estos ángeles empezaron a predicarle la palabra del Señor a ellas. Empezaron a predicarle la palabra del Señor. Empezaron a recordarle lo que Jesús les había enseñado. Y en el verso 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Dice, acordaos, le dijeron estos hombres, estos varones, estos ángeles, acordaos de lo que os habló. ¿Quién habló esto? Jesús les había hablado. Jesús les había dicho a todos. Lo que Jesús les había dicho aún estando en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Cuando ellas escucharon esto, cuando ellas se dieron cuenta de esto, recordaron. Dice la palabra de Dios que recordaron lo que Jesús les había dicho, lo que Jesús les había enseñado, lo que Jesús les había predicado. Ellas se acordaron de todo lo que el Señor les había dicho y de una vez se fueron. ¿Saben lo que hicieron? Se fueron a buscar a los apóstoles para decirles que Jesús se había resucitado, para decirles que ángeles se habían aparecido a ellas, para decirles que ángeles le habían informado y le habían dicho que él no estaba muerto, sino que estaba vivo. Pero dice la palabra del Señor que cuando ellos llegaron con la noticia a los apóstoles, en el verso 11 dice, vea lo que sucedió, vea la confusión, vea la situación en la que estaban estas mujeres, vea la situación que estaban atravesando. Dice la palabra del Señor que cuando ellas llegaron a decirle a ellos, cuando estas mujeres llegaron a decirle a ellos lo que había acontecido, lo que había pasado con Jesús, cómo los ángeles le habían explicado, dice en el verso 11, dice, mas ellos les parecieron locura las palabras de ellas y no les creyeron. Los primeros incrédulos de la resurrección de Jesús, ¿sabe cuáles fueron? ¿Sabe quiénes fueron? Los que caminaron con él. Amén. Los que estaban con él, los que recibieron la enseñanza de parte de él, no les creyeron a ella, no les quisieron creer. Es más, consideraron que era una locura, que era una estupidez lo que estaban diciendo. ¿Se puede usted imaginar eso? ¿Se puede usted imaginar semejante cosa? No le quisieron creer. Más adelante vemos y seguimos el relato de dos hombres que estaban en Jerusalén. Oiga, estaban en Jerusalén. Cuando Jesús murió, estos decidieron trasladarse a Emaús. Y ustedes han escuchado esta historia. Decidieron trasladarse a Emaús. Y cuando iban por el camino, iban comentando lo que había acontecido. Dice la palabra del Señor, dice que había tristeza. En el verso 17 al final dice, y porque estaban tristes. O sea, había una tristeza, había una confusión, había un lamento impresionante en ellos, porque Jesús había muerto. A Jesús le quitaron la vida, a Jesús lo asesinaron, a Jesús lo crucificaron, Jesús lo enterraron, Jesús estaba muerto y todas las esperanzas que ellos tenían ya no había ninguna. ¿Se imaginan ustedes la confusión que había en ese momento? ¿Se imaginan ustedes la tristeza que había en ese momento para todas estas personas que andaban con él, que habían creído en él, que habían puesto la esperanza en él? Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesús se les acercó a estos dos
discípulos de él que iban camino de Maús, y empezó a hablar con ellos. Llegó hasta el punto donde se quedó en la casa y les explicó. Dice la palabra del Señor, dice la Biblia, que Jesús empezó a predicarles a ellos y empezó a enseñarles desde Moisés, caminando por los profetas y aún por los salmos, explicándole las escrituras de lo que había sucedido, de lo que tenía que acontecer con él. Y dice la palabra que cuando partió el pan, dice que ellos reconocieron, se le quitó la venda que tenían en los ojos y pudieron reconocer que ese era Jesús. Jesús se desapareció y hacían comentarios entre ellos y decían: no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba a nosotros. Pero ¿saben lo que hicieron ellos? 11 kilómetros había de Jerusalén a Emaús. Dice la palabra del Señor, no lo leo por falta de tiempo, dice que se levantaron, arreglaron las cosas y se fueron otra vez a Jerusalén. Y fueron a hablar a los apóstoles y fueron a decirle a los apóstoles lo que estaba sucediendo. Fueron a decirle, pero ya ellos sabían. Vea, imagínense en el nivel de incredulidad que tenían, que ellos, cuando salieron de Jerusalén, ya habían escuchado, ya se habían dado cuenta que aquellas mujeres habían ido al sepulcro, que lo habían encontrado vacío, se habían dado cuenta que el ángel se les había aparecido, que el ángel había hablado con ellos también, y también se habían dado cuenta que cuando ellos contaron esto a los apóstoles, que no le creyeron, que unos poquitos fueron los que le creyeron, y entre ellos estaba Pedro. Dice que se fue corriendo Pedro al sepulcro y verificó que lo que ellos decían era cierto. Esta información ellos la tenían, ya ellos se habían dado cuenta, se lo dijeron a Jesús, pero el nivel de confusión, de tristeza, de agonía en su corazón, el nivel de dolor en su corazón, de haber quedado defraudados, de no saber qué hacer de ahí en adelante, los llevó a irse más bien de Jerusalén. Pero cuando ellos se dieron cuenta, dice la palabra del Señor, que tomaron sus cosas y se fueron otra vez para Jerusalén a contarle a los apóstoles todo lo que había acontecido. Dice en el verso 23, dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres. Aquí este es el relato que yo les decía. Bueno, no se los voy a leer porque ya les hice el comentario. Pero yo quiero que vayamos a la palabra del Señor también en Juan, en el capítulo 20, verso 19. Verso 19. Porque parte del relato es esto que sucedió y que aconteció acá en este momento. Parte de lo que sucedió. Dice en el verso 19 del capítulo 20, dice, y cuando llegó la noche de aquel mismo día, dice, el primer día de la semana, dice, estaban las puertas cerradas. Estamos hablando, amados hermanos, de la confusión que habían ellos. Estamos hablando de la tristeza que habían ellos. Estamos hablando de el dolor que habían ellos. Estamos hablando de que las esperanzas se les habían agotado. Estamos hablando de que estaban en una condición paupérrima. Entonces dice la palabra del Señor, dice, y las puertas cerradas. O sea, estando las puertas cerradas. Estamos en el verso 19. Dice, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Hermanos, ¿cuánto tiempo atrás estaban en el tiempo de gloria, de milagros, de manifestaciones y de liberaciones por el poder del Señor, por el poder de Jesucristo? Estaban celebrando el triunfo, celebrando la victoria. Algo similar a lo que está sucediendo hace un mes, hermanos, nosotros estábamos bien. Sí. Hace un mes usted andaba en las calles. Hace un mes usted andaba visitando a todo el mundo. Hace un mes estaban las iglesias llenas. Hace un mes, hermanos, usted tenía su trabajo. Hace un mes usted estaba seguro con todas las cosas. Esta gente hacía poquito tiempo estaba bien, pero en un abrir y cerrar de ojos, todo se le había venido abajo. Todo se le vino abajo. Y dice que estaban en ese lugar. Los apóstoles estaban en ese lugar. Estaban con la puerta cerrada. Habían cerrado la puerta por miedo a los judíos, porque tenían miedo que los mataran.
Tenían miedo que les hicieran daño. Tenían miedo que los llevaran a la cárcel. Tenían miedo que los echaran a una cárcel. Entonces estaban en esa condición. Estaban en esa condición. Esa es la situación que estaban atravesando ellos en ese momento. En el momento cuando Jesús había muerto. Cuando Jesús estaba en el sepulcro. Cuando Jesús había sido enterrado. Pero mira lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Estaban allí por miedo a los judíos. Dice, pero mire lo que sigue diciendo. Dice, vino Jesús. Yo quiero, hermano, que usted tenga su Biblia ahí en la mano y que nos pueda seguir. Porque hay mucha palabra de lo que queremos compartir. Dice que vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, los discípulos se regocijaron y viendo al Señor. Tuvieron paz y se regocijaron. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Lucas relata, un poco más adelante de donde estábamos. No, en Lucas, bueno, ahora no tengo la palabra, el versículo. Pero relata que cuando Jesús llegó donde ellos no lo podían creer. Pasó igual que con el mensaje de las mujeres a los apóstoles. No lo podían creer. Es más, dice la palabra del Señor en ese relato que lo confundieron con un espíritu. Lo confundieron con un espíritu. Imagínense ustedes al nivel al cual llegamos nosotros muchas veces. Lo confundieron con un espíritu. Y aquí me acuerdo de aquel pasaje cuando Jesús fue caminando sobre el agua, donde estaban ellos en la barca que estaba siendo azotada por el mar, y que cuando lo vieron de lejos empezaron a pegar gritos. Y empezaron a pegar gritos, pero gritos desesperados. Gritos, pero eran verdaderos gritos los que estaban pegando, porque pensaron que era un fantasma. Increíble, pero cierto. Muchas veces suceden cosas que no podemos. Una de las cosas, las primeras cosas que le dice Jesús a los apóstoles fue una palabra de las más cortas pero más significativas. Paz a vosotros. Cuando Jesús entró a ese lugar sin tocar la puerta, probablemente ni siquiera nadie le abrió la puerta porque Jesús había sido transformado. Jesús estaba glorificado y ya Jesús no necesitaba que alguien le abriera la puerta. Jesús podía pasar paredes, Jesús podía traspasar muros. Jesús no necesitaba nada de eso. Pero independientemente de cómo entró allí, a ese lugar, lo primero que el Señor le dijo a ellos fue: paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Por qué paz a vosotros? Porque estaban asustados, porque no sabían qué hacer, porque estaban atemorizados, porque estaban decepcionados, porque los sueños que tenían se les había ido abajo. Ya no existía absolutamente nada de lo que ellos tenían cuando estaba Jesús. Hacía poquito tiempo lo tenían todo, ahora ya no tenían nada, pero vea la gloria del Señor. En 24 horas podemos perder todo, pero podemos recuperarlo en un segundo. Amén, así es. Así es. Ellos que tenían todo lo habían perdido. La seguridad, los milagros, ya no estaban los milagros. Las liberaciones, ya no estaban las liberaciones. Las sanidades, ya no estaban las sanidades. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto. Jesús murió. Y ya no existe Jesús. Para ellos ya no existía. Era imposible que existiera. Ya para ellos Jesús no existía. Por eso pensaron que era un espíritu. Pero cuando ellos entendieron que era Jesús, entonces Jesús les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. ¿Sabe?
¿Sabe? Nosotros, la resurrección de Jesús nos da paz a nosotros. Amén. Porque Jesús, amado, Jesús es por nosotros. Jesús está a favor de nosotros. Amén. No estamos solos. Él está con nosotros todavía. Amén. A pesar de todas las cosas, Jesús está con nosotros. Amén. Tenemos Así es. a Jesús, el resucitado. Amén. Así Jesús vuelve otra vez a nosotros porque resucitó. Jesús vuelve a su vida, Jesús vuelve a su casa, Jesús vuelve a su familia porque Él resucitó. es. Amén. A pesar de la condición en la que usted esté, a pesar de los problemas, de las necesidades, de las circunstancias en las que usted esté, hermanos, tenga paz. Probablemente Jesús cuando entró no dijo paz a vosotros, probablemente dijo shalom. Shalom, paz a vosotros, tengan paz, reciban la paz. Porque la paz que da Jesús no es como la que da el mundo. Es la paz que da Jesús, solo Él puede darla. Y no hay Amén. paz más extraordinaria que la que da Jesucristo. Amén. Así es. Hermano, usted no hace nada con tener grandes cosas si no tiene paz. Pero usted pueda que no tenga nada, pueda que esté encerrado como estaban ellos en la casa. Y eso lo sabemos muy bien por lo que estamos pasando, ¿verdad? Esta cuarentena que cada vez se alarga y se alarga más. Y allí estamos en la casa encerrados, así como estaban ellos. Pero cuando Jesús está con nosotros, hay paz en nuestro corazón. Amén. Si usted está, no importa la condición en la que usted esté, no importa la situación en la que usted se encuentre, si Jesús está en su vida, hermano, usted tiene paz. Jesús Amén. resucitó, Jesús se levantó de los Amén. muertos, Amén. Jesús está ante el Padre, Jesús está a la diestra de Dios Amén. intercediendo por Así usted. Y si es. Jesús está haciendo eso, Amén. amado hermano, usted tiene que tener paz. Amén. Tenga paz en su corazón, Amén. tenga paz en su corazón, tenga paz en su corazón, porque Amén. Jesús está con usted, Jesús está con cada uno de nosotros. Así es. Hay una palabra extraordinaria en la Biblia que dice que Jesús es el príncipe de paz. Imagínense ustedes, el príncipe de paz. El diablo podrá ser el padre de mentira, pero Jesús es el príncipe de Amén. paz, el príncipe de paz. Y esta palabra, príncipe de paz, hermanos, cuando yo pienso en príncipe de paz, esta palabra me lleva a cualquier escenario. Ella penetra cualquier escenario, ella puede entrar en cualquier condición, en cualquier situación en la que yo me encuentre. Esa paz puede llegar. Esta paz entró en una prisión donde estaba Pablo y Silas, sin importar lo que estaba sucediendo. Esta gente cantaban, bendecían y adoraban al Señor a pesar de la circunstancia en la que estaba, porque la paz de Cristo trasciende. La paz de Cristo nadie la puede detener, y la paz que usted y yo necesitamos solo proviene de Jesucristo. Así es. Él es el dador de la paz. Amén. Así es. No importa, amados hermanos, Cristo es nuestra paz, dice en Efesios 2:14. Cristo es nuestra paz. La paz no es la ausencia de problemas. Eso no es paz, ausencia de problemas. Usted puede tener 1 y 1000 problemas. Usted puede tener cientos de situaciones adversas en su vida. Pero si Jesús está, amado hermano, usted estará lleno de paz. Óigame y escúcheme esto. No hay nada en este mundo más importante que tener paz. Amén. Los problemas nunca van a faltar. Siempre van a haber problemas. Cuando uno es una cosa, es otra cosa. Siempre. Esta vida es así. No podemos andar chineándonos ahí, ni sobándonos la cabeza porque nos pasan cualquier babosada. Nos estamos quejando ahora. ¿Ah? Por cualquier cosa nos ponemos a llorar. Por cualquier cosa nos quejamos, por cualquier cosa nos echamos atrás, por cualquier cosa hacemos un problema. No, amado hermano, el mundo es así. Pero lo que Jesús prometió no fue que no iban a haber problemas. Jesús prometió paz. Amén. En nuestros corazones. Amén. ¿Por qué paz? Porque Él resucitó. Porque Él está vivo y porque Él está con Amén. cada uno de nosotros. Amén. Porque Él está en su casa, porque Él está en su corazón, porque Él está en su familia, porque Él está con usted. Por eso es que usted tiene que tener paz. Amén. Si usted cree esto, usted puede levantar las manos al Amén. Señor. Usted puede decirle gracias, Amén, Señor, por la Señor, paz. Gracias gracias, porque tengo gracias, paz. Gracias porque a gracias, pesar de Señor. todo tengo paz. Sí, Gracias porque allá Señor. afuera está el enemigo, pero aquí tengo paz. Amén. Gracias porque no tengo alimento, pero yo sé que tú, Señor, llegarás, Padre, a mi mesa con alimento. Porque Amén. tú eres mi Señor. Así es. Entonces una de las cosas más extraordinarias con las cuales Dios habló con los apóstoles fue acerca de la paz para ellos. Estaban encerrados, estaban atemorizados, estaban confundidos, no sabían qué hacer, no sabían cómo solucionar las situaciones.
Sigue diciendo la palabra del Señor. Allí mismo, en el capítulo de Juan, en el verso 20, 19 en adelante, dice la palabra del Señor. Y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. En el 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ¿saben lo que hicieron los discípulos? Se regocijaron. Miren cómo cambian las cosas en el Señor de la noche a la mañana. ¿Puede usted entender esto? Inmediatamente empezaron a cambiar todas las cosas. De la tragedia, después de la tempestad, viene la calma. Sí, amén. Después de los dolores de parto, cuando se ve la criatura, todos los sufrimientos se olvidan. Porque ese nacimiento es demasiado relevante para ellos. Entonces dice la palabra del Señor que se regocijaron. Dice que se alegraron. Se alegraron. Intensamente se alegraron, se alegraron, se alegraron. De ver a Jesús. Porque Jesús había resucitado. Jesús había resucitado. Jesús resucitó. La resurrección trajo alegría a sus discípulos. ¿Cuántos de ustedes se alegran? ¿Cuántos de ustedes se gozan en la presencia del Señor? Porque Jesús resucitó. ¿Cuántos de ustedes se alegran? ¿Cuántos de ustedes se regocijan? Porque Jesús está vivo. ¿Cuántos de ustedes se alegran y se regocijan? Porque Jesús se levantó de los muertos. ¿Cuántos de ustedes se alegran y se regocijan? Porque Jesús está en sus hogares, en sus casas. Porque Jesús está en su corazón. Amado hermano, esto es motivo de gozo. Esto es motivo de alegría. Esto es motivo de regocijarnos delante de la presencia del Señor. La palabra de Dios dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestro poder, es nuestra seguridad, es nuestro estandarte. El gozo del Señor nos inunda a cada uno de nosotros. Porque cuando sentimos la presencia del Señor, cuando nos damos cuenta que Él está resucitado en nuestras vidas, podemos estar confiados, podemos estar tranquilos y podemos estar con gozo, porque Él es el proveedor de cada uno de nosotros. Así es, así es. Se llenaron de gozo. Jesús no solo nos da vida a nosotros, vida eterna. Él nos da todo lo necesario para que lo disfrutemos también aquí en la tierra. Sí, amén. Aquí donde nosotros estamos. Todo lo que usted necesita, el Señor lo pone en nuestras manos. Lo pone en nuestras manos para que nosotros disfrutemos todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. ¿Saben cuántas personas están yendo a Israel a ver la tumba de Jesús? ¿Y saben lo que se encuentra cuando llegan allá? Nada. ¿Sí? Nada. La mayoría de gente que visita a una tumba, la mayoría de gente que sabe en dónde fue enterrado una persona que se consideraba o que la consideraban Dios, las que visitan a esas personas es porque allí están sus restos, porque allí están sus huesos, porque allí está la evidencia de que estas personas murieron. Pero nosotros y mucho pueblo de Dios va hasta Jerusalén, gasta millones haciendo un viaje hasta allá para ir a una tumba donde no hay absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque la tumba de Jesús está vacía. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y eso nos llena a nosotros de alegría. Eso nos llena a nosotros de felicidad. Eso nos llena a nosotros de satisfacción. No hay gozo, no hay alegría más grande que saber que la tumba de Jesús está vacía. Allí no hay huesos. Allí no hay piel. Allí no hay evidencia de la presencia de Jesús. Porque Él resucitó. Porque Él se levantó de entre los muertos. Porque Él está a la diestra del Padre. Porque Él intercede por nosotros. Porque Él gobierna. Y porque Él está en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. La tumba está vacía. No está aquí. No está aquí. Ha resucitado.
Amén. No está aquí. Vamos hasta Jerusalén para ver un rótulo que dice, no está aquí. Ha resucitado. Ha resucitado. Qué gozo, qué alegría y qué felicidad para nosotros. Darnos cuenta que Jesús resucitó. Que Él está conmigo. Que Él está a mi favor. Amén. Que Él está por mí. Que Él me bendice. Que Él me ama. Dice, sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, estoy en el verso 21, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Así como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. Amados, esto me habla a mí de propósito. Esto nos dio aquí lo que el Señor está diciendo. Ustedes tienen propósito todavía. Amén. Amén, así es. Primero nos da paz. Después nos da gozo, nos da regocijo, nos da felicidad a nosotros de verlo a Él resucitado. Y ahora nos da propósito. Esto, en el primer momento que se reunió con ellos, inmediatamente el Señor activó su gloria sobre sus vidas. Amén. El Señor empezó a llenar esos corazones. El Señor empezó a darles abundancia. El Señor empezó a rebosar sus vidas. El Señor empezó a darles todo lo que ellos estaban necesitando en ese momento. Hacia un momento no tenían absolutamente nada. Resulta de que con la visita de Jesús empiezan a recuperar absolutamente todo. Y les da propósito. Cuando estaban allí encerrados, ¿qué propósito podían tener? Ellos no tenían ningún propósito, estaban con miedo, estaban escondidos, estaban con las puertas cerradas. Allí no había propósito de ninguna clase. Pero cuando Jesús llegó, una de las palabras que le dijo, entonces Jesús les dijo en el verso 21, les dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Propósito para cada uno de nosotros. Jesús vino con un propósito de salvar el mundo. Jesús vino con un propósito de salvar a la humanidad. Jesús murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Jesús murió para llevarnos al cielo con Él. Jesús murió para que donde Él esté, pues nosotros también estemos con Él. Para eso murió Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ese propósito de Jesús, el Señor ahora lo traslada a nosotros. Dice, y así como el Padre me envió, así también yo a ustedes los voy a enviar. Yo les voy a dar mi ministerio a ustedes. Yo les voy a dar a ustedes lo que el Padre me dio a mí, yo se los voy a dar a ustedes. Para que donde ustedes vayan, para que donde ustedes estén, ustedes empiecen a ganar almas para el Señor, empiecen a salvar gente, empiecen a sanar, empiecen a restaurar, empiecen a libertar, porque para eso he venido yo, y yo a ustedes los envío a que ustedes continúen con la misión que yo tengo. Amén, amén, así es. ¿Se puede usted imaginar la bendición y la gloria del Señor para con ellos? Sin propósito, nuestras vidas no tienen ningún sentido. O sea, no hay sentido para una persona que no tenga absolutamente ningún propósito. Amén, así es. El Señor tenía una misión. Ahora la tenemos usted y yo. Amén. Usted y yo tenemos una misión. ¿Sabe? Hay muchos púlpitos donde usted y yo podemos predicar. Yo tengo el mío y lo utilizo de muchas formas. Pero usted tiene muchos púlpitos también donde usted puede predicar. Así es. Usted puede predicar en su casa. Usted puede predicar en su trabajo. Amén. Usted puede predicar en la universidad. Usted puede predicar en el lugar donde usted esté. Usted puede predicar a sus hijos. Usted puede predicar a sus familias. Hermano, usted tiene muchos púlpitos donde usted puede predicar. Porque la voluntad de Dios es que salvemos a este mundo. Que salvemos a la mayor cantidad de personas para que vayan a la presencia del Señor y puedan disfrutar de la gloria que Dios tiene para ellos. Así como usted y yo la estamos disfrutando. Así como usted y yo las tenemos. Que mucha gente
gente que no conoce al Señor pueda encontrar ese milagro extraordinario de salvación, de remisión de pecados y poder encontrarnos con el Señor por toda una eternidad. Amén, así es. Por toda una eternidad y para siempre. Vamos a cambiar, hermanos, nuestra nación. Amén. Vamos a cambiar nuestras provincias. Vamos a cambiar nuestros cantones. Vamos a cambiar a Costa Rica y más allá de Costa Rica. Amén. Vamos a cambiar y vamos a transformar. Las personas más pobres no son aquellas que no tienen dinero. Son las que no tienen propósito. Amén. Son las que carecen de propósito. Si Jesús no hubiera resucitado, los apóstoles estuvieran encerrados en 4 paredes. Los apóstoles estuvieran llenos de miedo. Los apóstoles estuvieran llenos de terror. Pero Jesús resucitó, Jesús se levantó y hoy, por medio de esa resurrección de Jesús, nosotros también hemos sido resucitados con el Señor. Amén, así es. Algo importante que menciona la palabra del Señor. En el verso 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Amén. Reciban el Espíritu Santo. La resurrección de Jesús nos da el Espíritu Santo de Dios. Amén. Qué impresionante lo que sucedió cuando Jesús habló con los apóstoles. Reciban el Espíritu Santo. Jesús resucitó por el Espíritu. Dice la palabra del Señor que si nosotros morimos con Cristo, también viviremos con Él. Amén. Así como Jesús murió, así nosotros también, cuando aceptamos al Señor, morimos con Él. Así como Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Amén. Así como Jesús fue ascendido al cielo, nosotros también seremos llevados también a su presencia. Amén. Así como Jesús reina, nosotros también reinaremos con Él. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos nos levantará también a nosotros. Amén, Por así su es. Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor que Él sopló sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y una de las primeras cosas que nosotros recibimos cuando viene el Espíritu de Dios sobre nosotros es poder del cielo, es poder de Dios para testificar, es poder de Dios para cumplir el propósito al cual el Señor nos ha llamado. Amén, así es. Ese Espíritu Santo, ese Espíritu de gloria que ha sido depositado sobre nuestras vidas, nos llena de poder para poder cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Recordemos esto, amados hermanos. Jesús fue llevado al cielo. Jesús está en la presencia de Dios. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Jesús está allá, pero ¿quién está con nosotros aquí en la tierra? Con nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Amén, así es, así es. Con nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Ellos eran hombres comunes y corrientes, eran hombres llenos de limitaciones, eran hombres ordinarios, pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios, estos hombres comunes, estos hombres corrientes, estos hombres insignificantes, fueron cambiados y transformados, y lo común, lo corriente, lo ordinario, se convirtió en algo extraordinario. Amén. En las manos del Espíritu Santo de Amén, Dios. así es. Esto es lo que somos usted y yo, personas extraordinarias en las manos del Espíritu Santo, personas sobrenaturales en las manos del Espíritu Santo, personas poderosas en las manos del Espíritu Santo, capaces de continuar con el ministerio de Jesús, porque Jesús dijo, y aún cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes también harán, porque yo voy al Padre, y si yo me voy al Padre, entonces os enviaré otro consolador, para que esté con ustedes todos los días de sus Amén, vidas. amén, así es. Entonces ahí es donde nosotros vamos a cumplir con la gloriosa tarea encomendada por el Señor de cambiar este mundo. Amén. Y dice la palabra del Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén y a lo último de la tierra.
Vamos a ser testigos en Heredia, vamos a ser testigos en Punta Arenas, vamos a ser testigos en Guanacaste, en Limón, vamos a ser testigos en Cartago, vamos a ser testigos en cada cantón de Costa Rica, en cada provincia de Costa Rica, porque con nosotros está el Espíritu Santo de Amén, Dios. así es. La presencia maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amado, Jesús resucitó. Y esto nos llena de gozo, nos llena de alegría, Amén. nos llena de paz y nos llena de felicidad. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Su casa resucitó. Usted resucitó. Sus hijos resucitaron. Su esposa resucitó. Su esposo resucitó. Amados, Dios trajo una transformación a nuestras vidas. Ya no estamos encajonados. Ahora somos libres porque la paz de Cristo está en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Amén, así es. Yo quiero que dispongamos el corazón en esta preciosa tarde para declarar la presencia del Señor en medio de nosotros. Declarar su gloria en este lugar. Hermano, declare su gloria allí donde está. Declare su presencia bendita allí donde está. Aprópiese de lo que Jesús hizo para usted, de los beneficios de la cruz de Cristo. Apropiese de los milagros del Señor. Amado, usted no está solo. Jesús está con usted. El Espíritu de Dios está con usted. Usted no tiene por qué vivir en temor. Usted no tiene por qué vivir atemorizado, porque Dios ha prometido paz para aquellos que lo reciben en su corazón. Padre, yo declaro tu bendición, Señor, en este momento, Señor. Padre, yo bendigo, Señor, cada persona que nos está escuchando, que nos está sintonizando, Señor. Padre, si aquí hay personas, Señor, que no te conocen, Señor, yo te pido, Señor, que tú toques ese corazón, que tú toques esa alma, que tú toques ese espíritu, Señor. Padre, yo clamo, Señor, por las personas que no te conocen, Señor. Las personas, Señor, que viven, Señor, sin el Jesús resucitado, que viven, Señor, aún, Señor, con un Jesús muerto, con un Jesús clavado en una cruz, Señor. Hoy muchas personas andan con un crucifijo, Señor, que simboliza que tú estás clavado, que tú estás, Señor, en esa cruz, Señor. Pero tú, Señor, te desprendiste de esa cruz. Tú no estás en esa cruz, tú te levantaste, tú resucitaste y estás vivo en el corazón, estás vivo en nuestro espíritu, Señor. Padre, bendice, Señor, a cada persona, Señor, en este momento, Señor. Padre, todos aquellos, Señor, a los cuales está llegando, Señor, esta palabra, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú, Señor, penetres en ellos, Señor. Así como tú entraste, Señor, a este lugar donde ellos estaban, a este aposento donde los apóstoles estaban muriéndose de miedo, Señor, sin sentido, sin vida, Señor, donde estaban allí, Señor, con todas las ilusiones destruidas, Señor. Padre, así, Señor, yo te pido, Padre, que tú entres, Señor, al corazón, Señor, que tú entres a esos hogares, que tú entres a esas familias, Señor, que tú entres a esas vidas, Señor, y traigas, Señor, traigas la paz, Señor, traigas el gozo, Señor, Padre, traigas propósitos, Señor, y que sean llenos, Señor, del Espíritu Santo de Dios, Señor. Padre, que no se quede uno solo, Señor, sin ser tocado por el Espíritu, Señor, que no se quede uno solo, Señor, sin ser transformado, Señor, que no se quede uno solo, Señor, con las puertas cerradas, Señor, que no se quede uno solo, Señor, en dolor y en agonía, Señor. Padre, resucita, Señor, esperanza, resucita gozo, Señor, resucita paz, Señor, resucita presencia tuya, Señor, en estos hogares, Señor, donde está entrando y donde está penetrando, Señor, esta palabra, Señor, porque esa palabra, Señor, es vida, Señor, para aquellos, Señor, que la están escuchando, Señor, es vida, es poder, es gloria de Dios, Padre, porque nunca más, Señor, vamos a estar, Señor, sin ilusiones, nunca más, Señor, vamos a estar, Señor, con esperanzas muertas, Señor, nunca más, Señor, vamos a estar, Señor, limitados, Padre, a las cosas de este mundo, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, a vivir en lo sobrenatural, Señor. Amén, así es, Espíritu Padre, yo Santo. oro, Señor, por cada uno, Señor, de los que están en sintonía, Señor. Sí, Señor. Aún aquellos, Señor, que en algún momento, Señor, puedan ver esta transmisión, Señor. Padre, yo clamo, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Padre, haz un milagro, Señor, sobre ellos, Señor. Haz un milagro, Padre de la gloria, Señor. Padre, haz un milagro, Señor.
Muestra tu poder y tu gloria, Señor. Padre, yo oro, Señor, por Norland, Señor. Oro por Norland, Señor, que tuvo un accidente, Señor, y tuvo una herida, Señor, en su mano. Padre, yo declaro, Señor, sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Esa herida, Señor, se recupera, Señor. Ese dedo, Señor, Padre, tú, Señor, lo reserva, Señor, para el cuerpo de Norland, Señor. Padre, entra, Señor, en ese cuerpo, Señor, y sana, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, hay muchas personas que necesitan un milagro, Señor. Como dice este canto, Señor, hay muchas personas, Señor, que necesitan un milagro, Señor. Padre, que necesitan, Señor, que tu mano milagrosa se extienda sobre ellos, Señor. Que tu mano de poder se extienda sobre ellos, Señor. Hay muchas personas, Señor, que están necesitando un milagro, Señor, en sus casas, Señor. Padre, hay muchos, Señor, que están necesitando, Señor, un milagro, Señor, en su familia, con sus hijos, Señor. Necesitan, Señor, que sus hijos sean libres, Señor. Necesitan, Padre, que la droga no siga dominando su cuerpo, Señor. Necesitan, Padre celestial, un milagro, Señor, de parte tuya, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, muestra tu poder. La iglesia, Señor, fue creada, Señor, para sanar a los enfermos, Señor. Fue creada, Señor, para hacer milagros, Señor, para hacer sanidades, Señor, para tener autoridad, para tener dominio, Señor, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, Señor. Para eso, Señor, es la iglesia, para eso somos nosotros, Señor. Padre, y con el poder del Espíritu Santo de Dios, Señor, yo vengo declarando milagros sobre su vida, milagros sobre su casa, milagros sobre su familia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, tú haces milagros, Señor. Tú haces milagros, Señor. Milagro de resurrección, Señor. Milagro de resurrección sobre ellos, Señor. Padre, es uno de los milagros, beneficios más extraordinarios que podemos tener nosotros, los hijos de Dios, Señor. Así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos, Señor. Así como Él volvió a la vida, nosotros volveremos a la vida. Así como Él se levantó entre los muertos, nosotros nos levantaremos a los muertos. Yo declaro que esto es para toda mi casa, Señor. Esto es para mi familia. Esto es para mi esposa. Esto es para mis hijos, Señor. Esto es para mi casa, Señor. Esto es para mis finanzas, Señor. Padre, esto, Señor, es para mis estudios, Señor. Esto es para mi economía, Señor. Esto es, Padre, para todo lo que yo tengo, Señor. Padre, el milagro divino, Señor, está preparado, está construido, está edificado, está en el cielo, Señor, para ser enviado, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en el nombre de Jesús declaro sanidad. En el nombre de Jesús, amado hermano, yo te pido que tú levantes tus manos allí donde está y reciba el milagro de parte de Dios. Acepta el milagro de parte de Dios. Acepta los milagros de parte de Dios. Acepte la vida que Dios tiene para usted. Acepte el gozo, acepte la paz, acepte el Espíritu Santo de Dios. Acéptelo en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios lo tiene para usted. Amado hermano, Padre, gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hay personas con muchas necesidades. Hay personas que están llorando en su corazón. Hay personas que no saben qué hacer. No saben cómo salir del problema. No saben cómo resolver su situación. Hay personas que no saben cómo ser sanos. Pero tú tienes, Señor, la promesa para ellos, Señor. Padre, tú has resucitado. Tú resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo, así como yo estoy intercediendo por ustedes. El primero que intercede por ustedes se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él está a la diestra del Padre, está intercediendo, está clamando, está diciéndole al Padre: Señor, mira a fulano de tal, mira a Yesenia, mira a Norland, mira a la abuela, mira a Walter, mira a Marlene, mira a cada hijo, a cada persona que te ha aceptado como su Señor y Salvador. Allí están, Señor, haz milagros sobre ellos. Señor, mira su situación. Señor, trae provisión. Señor, trae abundancia para ellos, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Sí, Señor, gracias. Te bendecimos, Señor, en esta noche, en esta tarde, Padre. Sí, Señor. Declaramos, Señor, el señorío tuyo en medio de nosotros. Declaramos, Señor, la resurrección de Cristo en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias, Señor. Espíritu de Dios, Te gracias. bendecimos, Señor. Sí, Señor. Te amamos, Señor, y te glorificamos, Jesús. Amén.
Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Amado, reciba esta palabra de parte del Señor. Reciba este rato de intercesión. Yo no sé cuál es la necesidad que usted tiene, pero Jesús entra a esa habitación, a esa casa donde usted está. Aunque la puerta esté cerrada, Él entra porque entra. Nadie lo puede detener. Y entra para traer sobre su vida un propósito de gloria, un propósito extraordinario, un futuro maravilloso. La gloria postrera será mayor. Mayor gloria viene para su vida y para su casa. Mayor bendición viene para usted. Mayor gracia, misericordia y grandeza de parte de Dios viene para usted. Padre, te damos gracias. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? ¿Le puede dar gracias a usted ahí en su casa? ¿Le puede dar gracias al Señor? ¿Le puede levantar las manos al Señor y decirle, Padre, gracias, 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 gracias? Gracias porque tu Espíritu me da poder, porque tu Espíritu me da propósito, Señor. Padre, gracias porque tu Espíritu santifica, 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 santifica y santifica. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Te adoramos y te alzamos, Señor. Bueno, hermanos, hemos finalizado, no me la paguen. Hemos finalizado en esta tarde. Queremos orar porque esta semana es una semana de bendición y de gloria. Declare el propósito de Dios sobre su vida, sobre su casa, sobre sus hijos. Declare que esta semana la gloria del Señor estará acompañándolo. Bendecimos a todos los que tengan que ir a trabajar. Declaramos el cuidado de Dios sobre sus vidas. Declaramos que ninguna arma forjada en contra de ustedes los estará tocando. Declaramos salud de Dios sobre todos ustedes que tienen que trabajar, que tienen que salir a ganarse el sustento. Los bendecimos, bendecimos sus vidas, bendecimos a los lugares donde tienen que ir, las empresas, si son comerciantes, bendecimos esas empresas, si tienen que ir a trabajarle a alguien, también bendecimos esos lugares, bendecimos a los taxistas, bendecimos a cada una de las personas. Hermanos, no podemos decir nombres porque nos podemos equivocar o dejar a alguien de fuera, pero sí levantamos manos. Dios nos ha llamado en todo este tiempo que hemos estado a orar. Oramos todos los días antes de que el sol se ponga. Oramos por cada uno de ustedes, declarando la protección de Dios, declarando que Dios tiene cuidado de usted donde quiera que usted se mueva. No sin antes saber que tenemos que tener cuidado, hermanos, pero sabemos que hay gente que tiene que ir a trabajar y ni modo. Y por eso es que estamos levantando manos por ellos. Padre, en esta semana, Señor, declaramos, Señor, que tú nos bendices. Declaramos el cuidado tuyo, Señor, sobre nuestras casas, sobre nuestros hijos, sobre nuestra alacena, Señor, sobre nuestra vida y sobre nuestra salud. Declaramos una semana llena del propósito de Dios, una semana bendita, Señor, una semana donde tú cuidas, Señor, de cada una de las familias aquí presentes. Espíritu Santo, te damos gracias porque lo único que podemos recibir en esta semana es gloria tuya, es bendición. Padre, si hay necesidad, Señor, de alimento, declaramos, Señor, que la bendición de Dios les alcanza, Señor, que de una forma sobrenatural tú haces milagros, Señor, para que el alimento, Señor, llegue a sus hogares, para que la economía, Señor, sea levantada. En estos tiempos creemos, Señor, en milagros sobrenaturales de parte tuya para tus hijos. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, queremos invitarlos para el próximo jueves a las 7 de la noche. Estaremos en un tiempo de intercesión. Hermanos, hoy teníamos el tiempo de ayuno. Si usted no ayunó, escoja un día de esta semana, ayune, hermano, ayune. Hemos comido, por estar en cuarentena, comemos más de la cuenta, así que un día de ayuno, hermanos, no es absolutamente nada. Dedíquele ese día al Señor, ayune, métase con el Señor y dígale: Señor, enséñame cuál es mi propósito aquí en la tierra. Dígale: Señor, necesito que tú me hables directamente, necesito algo sobrenatural
para mi casa, para mi vida. Es tiempo de empezar a resplandecer. Así que nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche en un tiempo de intercesión. Queremos decirle que ahí en la página usted puede dejar sus peticiones, y si no, al 84 21 15 71 de una forma privada usted puede mandar sus peticiones. Hemos estado orando por las peticiones del jueves. No solamente oramos ese día, sino que todos los días hemos estado orando por esas peticiones hasta ver el milagro hecho, y que usted dé testimonio de ese milagro. Les amamos con todo nuestro corazón. Se despiden el pastor Johnny y la pastora Laura del Centro de Adoración Chequiná aquí en Grecia. Bendiciones, hermanos.